Hola, les damos la bienvenida nuevamente a este canal de Alma Rosa. Muy felices nosotros de poder compartir desde acá herramientas e información de personas que nos hacen el camino por los aprendizajes y por las adversidades diferentes. Hoy tenemos a alguien muy especial que a mí particularmente me llega mucho sus mensajes todos los días cuando los veo porque tiene esa capacidad de hablar de una manera cercana, diferente, fundamentada y poder permitirnos cambiar ese observador y empezar a ver la vida distinta, sobre todo en los momentos más difíciles. Lue Araujo, Lue, bienvenido. Lina, yo estoy absolutamente dichoso de estar contigo, de verdad. Tú sabes que eres una mujer a la que yo admiro muchísimo y no sabes lo que me honra poder tener esta conversación juntos. No, tan hermoso, muchas gracias. Lue es coach de esas personas que quieren conquistar el nuevo capítulo de su vida. Él no le gusta que diga lo que voy a decir, pero él es el coach de personas muy famosas y muy importantes en el mundo y nos está regalando este valioso tiempo porque tú sí que eres importante. Si estás viviendo hoy un capítulo de la vida diferente, de esos que uno, Lue, no espera, que no está preparado. Yo creo que nunca estamos preparados para una enfermedad como es el caso de muchos que nos ven como un cáncer. Uno no está preparado para un duelo fuerte o una pérdida, para un divorcio, una separación. Hay cosas a las que les llegan a uno de un día para otro y es en segundos que te cambian la mirada de la vida. Y por eso es que quiero que hablemos hoy, porque quisiera que nos lograras empezar a bajar y a interpretar en esos capítulos no tan agradables, ¿qué podemos hacer para que cuando llega ese baldado de agua fría, ese tsunami, cómo podemos vivir ese proceso de duelo para empezar a conectarnos y cambiar ese observador? Lina, mira, yo creo que la vida eh, me ha dado a mí varios de esos retos y creo que yo no quiero decirte lo que vamos a conversar desde la teoría, sino desde la realidad. Cuando yo tenía 8 años, sufrí un accidente, una quemadura, que casi me voy, casi me muero. ¿Sí? Yo me enteré después de la gravedad, me enteré años después que estuve al filo de la muerte. Y la quemadura además tiene la particularidad de que queda una cicatriz que era muy llamativo. ¿Sí? La gente me miraba raro, como que antes nadie me miraba y de repente todo el mundo me miraba. Y como con un juicio difícil. Yo a los 11 años perdí un primo hermano, ¿sí? En una situación muy dolorosa, muy triste. Él era 10 meses menor que yo, éramos muy amigos. Como hermanos. Y recuerdo eso, recuerdo mucha terapia por esas dos situaciones. A los 16 años nos sentaron, yo soy el mayor de 4 hermanos, mi papá y mamá nos sentaron en la mesa del comedor para anunciarnos que habían tomado la decisión de divorciarse. Muy duro, ¿sí? Se me vino abajo el mundo que yo conocía. A los 20 años a mi papá lo secuestraron, duró 6 años secuestrado. Y después me pasó una cosa, cuando él regresó, a mí me tocó renunciar al trabajo que yo tenía por un trabajo para él. Fue muy contradictorio la felicidad de mi papá de regreso y de verlo realizarse profesionalmente y haberme tenido yo que, de cierta manera, sacrificar. Entonces, cuando tú me pones esos temas, cuando tú me invitaste, sí, también me hiciste pensar en personas con las que yo he trabajado. Una familia muy querida, una pareja de amigos que yo amo con mi corazón. Él, 4 años de quimioterapia, ¿sí? Estuvo realmente clínicamente muerto durante 20 minutos. Y he tenido el privilegio de trabajar con él y con su esposa, que fue la cuidadora durante esos 4 años. Y ver una fortaleza humana realmente inspiradora. Así que yo soy aquí materia para lo que tú quieras. Eso sé y eso veo y te agradezco mucho que abras tu corazón y tu vulnerabilidad de esa manera porque muchas veces uno, Lue,
te escucha y te ve en las redes y siente que tu vida ha sido como tan perfecta, ¿cierto? Y precisamente son esas imperfecciones las que han ido perfeccionando ese ser humano que hay detrás de ti, que te permite hablar con tanta autoridad ante esos momentos difíciles, porque aquí lo viviste como paciente y lo has vivido como cuidador o como acompañante. O sea, un niño de 8 años que tiene en su cabeza qué pasa después sintiéndose diferente en una adolescencia, qué pasa después cuando a su papá lo secuestran, ese miedo de la incertidumbre, que es lo que también viven las personas que están acompañando a un paciente con cáncer. Yo a veces me quisiera poner en su lugar. ¿Cuántas veces seguro tú no pensaste, no? Yo preferiría estar allá y que mi papá estuviera acá, ¿cierto? Entonces, son esos momentos donde uno dice, ¿de dónde sacó la fuerza? Entonces, devuélvete a esos momentos donde te hacen clic, donde esa emoción dice, yo creía que yo ya no podía más y empecé a sacar fuerzas de algún lugar. Tú tienes incluso una teoría que la vi en tus redes y es esa teoría del 40%. Empiézanos como a desmenuzar eso. Sí, Lini, yo soy un convencido de que el ser humano tiene un poder infinito, que no estamos acostumbrados a hablar de él, no estamos acostumbrados a contemplarlo. Y por eso yo digo que cuando uno cree que está pasando el Niágara en bicicleta, está en el 40% de su potencial. Y una de las grandes inspiraciones para mí, lo fue también para mi papá estando secuestrado, fue la historia de Víctor Frankl. Impresionante, el hombre en busca de sentido. Que el hombre en busca de sentido es, para quien no lo haya leído, es una recomendación. No, es un obligado. Ese es un libro que uno tiene que tener a la mano porque es, a ver, aprendizajes míos del hombre en busca de sentido. Mi resumen de ese libro, ¿cuál es? El futuro siempre tiene que ser más grande. El futuro tiene que ser más grande que tu pasado. Para mí, Lini, el futuro y el pasado son herramientas para vivir en el presente. Pero a veces no sabemos cómo usar esas herramientas. Víctor Frankl dice una cosa muy importante. Las personas que por huir la dificultad del campo de concentración se iban al pasado, a la rabia, al por qué, porque a mí... incluso a la nostalgia del pasado, terminaban por entregar sus fuerzas. Claro. Porque no tenían un futuro por el que vivir. Claro. El que en cambio pensaba en el futuro, cuando yo salga de acá. Y eso es bien difícil. Cuando mi papá estaba secuestrado, yo te confieso una cosa. Años después yo me di cuenta que a mí se me había atrofiado la imaginación. Porque uno vive en modo de supervivencia y uno no quiere generarse más frustraciones. Entonces uno no piensa en el futuro. Pero ahí creo que Víctor Frankl tiene una dosis que es muy importante tomarse esa dosis. Ven acá, soñemos en el futuro. Soñemos en el futuro. ¿Cómo puedo hacer que mi futuro sea más grande? ¿Cuáles son los propósitos que yo quiero lograr? ¿Cuáles son los proyectos que yo quiero hacer? Víctor Frankl decía, yo soñaba con dictar clases, con terminar un libro, y esa esperanza en el futuro la aplicaba en el presente y me permitía encontrar oportunidades, incluso en el campo de concentración. Y cuando uno vive una situación como esta, para hablar directamente como la enfermedad y el cáncer, y te llega esa información donde además uno no tiene control de muchas cosas, uno no tiene control de qué está pasando con células dentro de uno, pero uno sí tiene el control de los pensamientos. Eso nadie te lo puede gobernar. Lo que pasa es que a veces no tenemos esa capacidad de hablarnos diferente y de no hablarnos desde el miedo, desde que yo no voy a poder con eso. Además, porque hay muchas personas que en su mejor intención, porque creo que la mayoría no son ayuda tampoco. Entonces, en esos momentos difíciles, tú que has aprendido, que has escuchado a tu papá, que ha sido un testimonio para todos nosotros los colombianos increíble, ¿tú qué puedes decir? ¿Qué rescatas? ¿Qué hacías cuando uno dice, yo no podía más y de pronto pensaba en esto? Y esto es lo que me iba sacando de ahí.
Cuando yo me enteré que a mi papá lo secuestraron, saqué una hojita de papel y escribí unas intenciones, tratando de clarificar mi mente. Y yo dije, yo tengo que, en este proceso, mi intención es, cuando mi papá regrese, yo voy a estar mejor que cuando él se fue. Ay, qué belleza es. Y lo escribí. Y me emociono diciéndotelo. Porque tomé varias decisiones también. Yo tenía 20 años. ¿Sí? Vivía en Bogotá, estudiaba en Bogotá. La vida se me puso de cabeza. Una decisión que tomé fue cero licor. Yo nunca he consumido drogas, ¿sí? Realmente licor más en un entorno social. Yo en ese momento dije, el licor En este momento no me ayuda. puede terminar afectándome más de lo que me ayude. Yo duré 10 años abstemio. Claro, claro. ¿Sí? Después, sí, una cerveza, un vino, tal, una cosa muy simple. Pero eso me ayudó enormemente. Y entonces, eso, ¿cómo se conecta con lo que tú me preguntas? Yo creo que uno se tiene que rodear, y hay muchas maneras de rodearse, de la mejor energía posible. Orando, escribiendo un diario, escribiendo un cuento, leyendo libros que le den a uno esperanza. ¿Sí? Rodeándose de personas que le den a uno esperanza. Porque desafortunadamente, con estos capítulos que estamos hablando, uno no puede decirle a papá Dios, hey, ¿qué está pasando aquí? Uno tiene que entender, esta es la vida que me tocó vivir. Claro, sí, claro. Y esta vida que me tocó vivir, la voy a vivir de la mejor manera posible. ¿Sí? Sí. Es muy distinto estar uno enfermo con buena actitud que estar uno enfermo y encima con mala actitud, por ejemplo. Como víctima. Claro. Que en realidad es muy difícil. O sea, es un momento muy duro, pero yo, ¿cómo me voy a comportar? ¿Cómo me voy a mirar? Una cosa que yo hago todos los días es, yo todos los días medito. Y yo, Lini, yo he tenido una relación como tensa con la meditación porque a veces siento que es una pérdida de tiempo. Yo me di cuenta, mi abuelo meditaba, mi papá meditaba 2 horas diarias cuando estaba secuestrado. ¿Tu abuelo meditaba? ¡Wow! Mi abuelo meditaba. Yo trabajé con el presidente Uribe y el presidente Uribe meditaba. Y entonces yo dije, bueno, yo también voy a comenzar a meditar. ¿Sí? Me matriculé con un quiropráctico que me ha enseñado a meditar. ¿Sí? Y no he faltado, los últimos como 420 días llevo meditando todos los días. Esa es una. La otra cosa que hago es estudiar. La tercera cosa que hago es soltar. ¿Sabes cómo suelto? Pienso en personas o situaciones que me mortifican, ¿sí? Que me frustran, que me desesperan, que me dan ganas a veces de jalarle los pelos a alguien y les mando amor. No me vas a creer una cosa. Incluso lo he hecho con los secuestradores de mi papá. Cierro los ojos, los pongo en una silla frente a mí y les mando amor. Y ese soltar me permite construir el futuro. Claro, claro. Les mando amor, suelto, les mando amor, agradezco y actúo. Y empiezo a construir ese futuro. Que además, eso que dijiste me pareció tan significativo. Mi papá me va a encontrar mejor de lo que estaba cuando me fui. Y eso puede ser también algo que parte particularmente desde una enfermedad. O sea, una enfermedad de estas viene a incomodarte, a sacarte de tu zona de confort, a trastornar los sueños, la esperanza de ese momento, los planes, no solo tuyos, de las personas que tienes al lado, porque cuando una persona tiene cáncer, quienes lo aman de alguna manera también. Pero ¿yo qué puedo hacer con eso? O sea, yo voy a ser la víctima, voy a ser el problema para todos, o dentro de mis circunstancias, que por sí ya lo soy, porque ya soy una persona que les está generando un dolor a todos, ¿cómo hago para hacer de eso una oportunidad? Entonces es, ¿qué estoy aprendiendo? ¿Qué tengo que soltar?
¿Qué tengo que perdonar? Perdonarme a mí misma, perdonar a los otros. ¿Qué más cosas en esos momentos difíciles tú dices? Dejé el licor, pero contigo mismo en tus conversaciones, ¿qué te dices cuando estás en un desafío así? Una cosa que aprendí, que me ha servido mucho, y lo uso en todas las circunstancias. Todo siempre pasa para mí. 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 Todo ¿Y qué siempre quiere pasa decir eso? a mi favor. Ok. Todo siempre pasa a mi favor. Entonces, ¿cómo lo conecto con lo que estamos hablando? Visualizo el futuro. Hago que mi futuro sea más grande y digo, esto que está pasando, ¿cómo aporta eso? Ok. Esto que está pasando, ¿cómo aporta? Porque esto que está pasando a mi favor de ese sueño que yo tengo. Y no sabemos, la única cosa que no sabemos es cuánto tiempo vamos a vivir. Y eso es bien difícil para el ser humano entender su mortalidad. Pienso mucho en Steve Jobs, que se hacía la pregunta, óyeme, lo que estoy haciendo hoy, si hoy fuera el último día de mi vida, lo que estoy haciendo hoy me llena, lo que estoy haciendo hoy me apasiona. Responderse eso con honestidad radical es bien retador. Y yo creo que esas circunstancias lo acercan a uno y uno crece mucho en sabiduría y uno tiene mucho que dar. Y a partir de ahí, o sea, yo hablando contigo, mirándote a los ojos, digo, todo lo que yo he aprendido de Lina Hinestrosa no tiene nombre, ¿sí? La fortaleza, la esperanza, el amor, todo lo que tú has seguido dando. Pienso en Catalina Escobar, que perdió a un bebé y ella transformó eso para otras personas. Entonces, salirse de la mentalidad de víctima y decir, yo a partir de esto puedo dar algo, es demasiado valioso. Cuando uno descubre eso. Y no solamente dar a otros, sino también darse. Darse. Porque muchas veces nos dejamos de últimas y eso es una condición que también es muy propia de las mujeres, ¿cierto? A veces las mamás, todo se resuelve en la casa, pero nosotros nos dejamos de últimas y a veces ni nos damos el permiso de entender que es un momento difícil, que por ejemplo en mi caso, cuando tuve mis quimioterapias o mi cirugía o mi mastectomía, pues tenía algunas limitaciones y me daba rabia muchas veces sentirme como ser, comillas, carga, claro, para mi familia, para mis hijos, que mi marido me tenía que cargar, yo no podía caminar, yo no me podía abotonar, me entumecí, mi marido tenía que hacer todo por mí. Y al principio hacía resistencia y llegó un momento donde dije, esto es lo que hay, claro, esto es lo que estoy viviendo, esto es lo que me tocó. ¿Cómo cumplirse uno también a uno mismo desde ahí? Qué linda pregunta, qué retador. Y ¿sabes qué? Me hace pensar que uno es su propio crítico más fuerte. La importancia de la conversación que uno tiene con uno mismo es enorme, es enorme. Si uno no se ama a uno mismo, es muy difícil que otras personas lo amen a uno. Y tenerse esa paciencia, tenerse ese cariño, tenerse ese amor propio, es demasiado esencial. Y eso radica en tener una conversación con uno mismo, en hablarse uno con amor uno mismo. Esto nos pasa a todos, ¿ah? Se ve uno en el espejo por la mañana y se dice, ¿cómo estoy de gordo? ¿Cómo estoy de feo? ¿Cómo estoy de arrugado? ¿Cómo estoy de viejo? ¿Cómo estoy de no sé qué? ¿Cómo estoy de calvo? No. Oye, ¿cómo estoy de bien? Hoy es un gran día. Hoy me siento bien conmigo mismo. Estoy creciendo. Lo estoy haciendo con el mejor esfuerzo posible. ¿Sí? Y no juzgarse uno. Napoleón Hill, que es uno de mis autores favoritos, dice el poder de la autosugestión. Dice, uno cambia su mente sugiriéndose, no autoflagelándose, no autocastigándose, autosugestionándose, con una sugerencia, con cariño, sí, suave. Cuando uno se duerme, óyeme, qué gran día tuve hoy, cuáles fueron las victorias de mi día. Sí, cuando uno se despierta, óyeme, gracias. Darse gratitud a uno mismo, oye, gracias, hoy lo hice mejor, hoy di todo lo que pude dar. Es que cuando tú narrabas eso... Y a veces no se puede uno parar de la cama, pero hizo el esfuerzo, me paré al baño. Exacto. Y volví. No, y aquí estoy, entumecida. Sí. Pero le digo a mi marido, gracias. Eso fue todo lo que tenía para dar hoy.
Eso es una victoria enorme. Hubo algo que yo empecé a hacer para ir cerrando en mis quimioterapias, que no me acuerdo de quién lo leí, la verdad, eso pues no me lo inventé, algo, en algún lado lo leí, y era de la forma como sean tus últimos pensamientos a la hora de dormir, va a ser tu sueño. Mi sueño, que era bien limitado en aquel entonces, él recomendaba uno hacer un recorrido por el día, como las cosas buenas que pasaron. Y hay muchas cosas buenas siempre, así haya dolor. Tener una almohada, tener una cama, tener una cobija, tener agüita caliente, tener que desayunar, ¿cierto? Tener un hijo, tener una mamá que acompañar, muchas cosas. Y esa es una invitación también, a que si uno hace ese recorrido se da cuenta que así esté viviendo un momento distinto de la vida. A mí no me gusta decir que es un momento malo, porque yo crecí tanto ahí, le agradezco tanto a la vida que me ha permitido aprender desde la enfermedad, que si es un momento distinto, hay muchas otras cosas buenas para recordar. Y yo quiero decir que hoy, cuando haga el balance de mi vida, yo voy a agradecer esta conversación, porque me regalas todas las mañanas cuando te oigo, pero hoy me regalas muchos insights valiosos que me llevaré para la vida, y que definitivamente que no sea solo la enfermedad, para que cuando tú vuelvas me encuentres mejor de lo que me viste esta vez. Muchas gracias, Luis. Demasiado especial. Gracias por Lina. todo. Gracias por tu tiempo. A ti, 1.000.000 de gracias. 1.000.000 de gracias por este canal Alma Rosa, que es una inspiración para tantas personas. De verdad que la vida tuya es, para mí, un agradecimiento infinito. Tú has tenido un impacto en mi vida muy grande y lo agradezco enormemente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy.